Hola amigos, muy buenas noches, qué gusto de saludarles. El día de hoy vamos a conversar acerca de varios temas que hay que tomar en consideración para el cierre fiscal, así que me han hecho muchas preguntas, hemos hecho varios programas acerca de cuáles son los temas más importantes del cierre fiscal para el año 2025 y yo quisiera como repasar aquellos temas contables que seguramente las empresas deben de considerar para este año. Cuando hacemos un recorrido por el balance general de las empresas, lo primero que nos encontramos es el área de bancos. En el área de bancos, el tema más relevante que debe de observarse es el tema de las conciliaciones bancarias, debido a que si estas no están al día, las compañías pueden ser sujetas de una multa del 1% de los ingresos brutos, de acuerdo con el artículo 93 del Código Tributario, ya que eso se considera resistencia a la acción fiscalizadora de la SAT. Por favor, entonces tómenlo muy en cuenta, ese es el primer punto. Si seguimos bajando dentro de ese balance general, vamos a encontrar la cuenta de cuentas por cobrar. Ahí hay como dos temas relevantes. El primero es, recuérdense que las cuentas por cobrar se pueden dar de baja de dos maneras. Una por el método directo, que es la cuenta por cobrar, llevarla directamente al gasto. Y en ese caso hay que documentarla con los requerimientos fehacientes de cobro, que así lo dice la normativa del impuesto sobre la renta. Y también se puede crear una reserva que no debe de exceder del 3% de las cuentas por cobrar comerciales al final de cada año. O sea que las empresas pueden elegir cualquiera de los dos mecanismos. Sin embargo, en el caso de la reserva también se debe de cumplir con el tema de haberse cumplido con los requerimientos fehacientes de cobro. Esto no era un requerimiento hasta el año 2012, pero a partir del año 2013, con esta nueva ley del impuesto a la renta que tenemos vigente desde hace prácticamente 12 años, se debe de observar, así que por favor mucho ojo con eso. Y otro punto en el tema de las cuentas por cobrar son aquellas transacciones que se hubieran hecho con partes relacionadas internacionales, entonces se debe documentar que los precios que se pactaron son de libre competencia de acuerdo con la normativa de precios de transferencia. Eso quiere decir que seguramente va a tener que documentarse con un estudio de precios de transferencia esa porción, así que por favor tómenlo muy en cuenta. Entonces ya hablamos de los bancos, ya hablamos de cuentas por cobrar y ahora si seguimos bajando llegaríamos al área de inventarios. En el área de inventarios algo que es muy relevante y que debemos de considerar es, número uno, la ley no permite que se puedan crear reservas. Las reservas que normalmente se crean para efectos contables, como por inventarios de lento movimiento, aquellas reservas por inventarios que se descompusieron, por ejemplo, esas no se pueden registrar hasta en el momento que se destruyan. Y cuando se destruyan los inventarios debe de seguirse un procedimiento de solicitud ante la Administración Tributaria Guatemalteca. Allí, por favor, tengan mucho cuidado porque sí debe de hacerse la solicitud ante la SAT guatemalteca. Debe esperarse 30 días para que la SAT llegue y si después de esos 30 días hábiles la SAT no llega, entonces ya se puede destruir el producto y ahí se debe documentar con un acta notarial para sustentar la deducibilidad de esos artículos. También recuérdense que si son artículos perecederos, pues no están afectos al IVA, pero si son no perecederos, entonces sí hay que facturarlos y pagar el 12% del impuesto. Así que espero con esto ya poder ir resolviendo como esos temas contables. Luego, si seguimos bajando después de los inventarios, nos vamos a encontrar el área de la propiedad, planta y equipo. Ahí en el tema de la propiedad, planta y equipo, yo pienso que hay dos temas importantes que hay que revisar. Número uno, las tasas de depreciación. Recuérdense que Guatemala solo tiene tasas fijas de depreciación que son máximas. Esto quiere decir que una empresa podría depreciar activos fijos por cantidades menores, no necesariamente por los porcentajes que están en la ley. Ahora, si se deprecia por algo que está arriba de la ley, entonces eso no se puede tomar como gasto deducible, como depreciación. Sí se podría depreciar, pero sería no deducible porque excede el máximo de la ley. Y luego, en el caso de las bajas de activos fijos, si es por ventas, es posible que se pueda registrar una ganancia de capital. Y recuérdense que las ganancias de capital pagan un impuesto sobre la renta por separado por la estructura cedular que tiene la normativa de impuestos sobre la renta. En ese sentido, las ganancias de capital pagan el 10% del impuesto sobre la renta, ¿sí? Para determinar la ganancia de capital es el precio de venta menos el valor del costo, que en este caso el valor del costo se determina por el costo de adquisición menos las depreciaciones acumuladas y los gastos que se hubieran incurrido para la venta del activo fijo, ¿sí? Entonces, así se determina la renta disponible y sobre eso se paga el 10%.
Si en caso llegara a existir una pérdida de capital, entonces esas solo se pueden compensar contra ganancias de capital de los siguientes 2 años que tenga la empresa. Así que con eso, digamos, espero rápidamente ir resolviendo ese tipo de dudas. Y luego, si seguimos bajando, después de haber hablado de bancos, de cuentas por cobrar, de los inventarios, de haber hablado del tema de los activos fijos, vamos a pasar al área de las inversiones. En el área de las inversiones, recuérdense ustedes que las inversiones lo que generan son intereses o dividendos. ¿Por qué intereses? Porque pueden ser inversiones, por ejemplo, en un CDP, ¿verdad? En una cédula de un depósito a plazo fijo. Entonces ahí lo que se obtienen son intereses, y los intereses son rentas de capital. Esas rentas de capital van a tener una retención fija del 10%, entonces cuando la empresa los registre dentro de su contabilidad, ya son ingresos que no deben de pagar impuestos sobre la renta, porque ya pagaron un impuesto definitivo por la empresa que se los repartió. Si son dividendos que se están recibiendo de parte de una empresa donde se tenga una inversión, o sea, yo soy una empresa e hice una inversión y lo tengo registrado eso como inversiones en mi contabilidad en la parte del balance, entonces lo que yo voy a cobrar ahí de ese lado son dividendos, siempre y cuando pues esa empresa le haya ido bien, y si me paga dividendos, entonces me va a hacer 2 cosas. Si es una empresa extranjera, seguramente me va a hacer la retención de acuerdo con la ley del extranjero que proceda, y esos ingresos, si vienen de fuera de Guatemala, se consideran ingresos de fuente no guatemalteca, ¿sí? Voy a hacer una pausa ahorita y voy a darle la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a este live el día de hoy. Hoy estamos repasando los temas contables del cierre fiscal. Este es un tema que hemos abordado ya en nuestras otras plataformas, pero muchas personas acá en TikTok me habían pedido que subiéramos esta información acá, porque también aquí hay muchos profesionales y hay muchas empresas que están necesitando este tipo de datos. Así que como pausa se los voy a comentar, y quisiera también aprovechar a contarles que para las personas que no lo han descargado, está nuestro libro Impuesto sobre la Renta Corporativo. Ahí les he dejado el link dentro de mi canal. Ustedes lo pueden adquirir, está totalmente con un descuento del 50% por Black Friday, pero esto es porque mucha gente me ha estado preguntando. Bueno, seguimos con el tema entonces de las inversiones. Todo lo que se cobre por concepto de dividendos, entonces le van a hacer, si son dividendos que vienen fuera de Guatemala, entonces serían dividendos de fuente no guatemalteca, y si fueran dividendos que se los paga a otra empresa hermana desde Guatemala, le van a hacer una retención del 5%. Esos ingresos serían no gravados porque ya pagaron un impuesto definitivo en el país. Así que con eso ya vamos bajando en el caso de las inversiones, y si llegaran a existir pérdidas, las pérdidas no son deducibles. Recuérdense que en Guatemala el único método que se tiene previsto para el registro de los activos es el método del costo. Por favor, hay mucho ojo, porque también eso me lo han preguntado otras personas. ¿Puedo utilizar el método de participación para efectos fiscales en Guatemala? Y la verdad es que no es posible, porque la ley guatemalteca solo permite el método del costo, o sea, registrar las inversiones por el método que efectivamente se incurrió, pero las pérdidas que se hubieran tenido o que se registren por el deterioro de esa inversión sería gasto no deducible. Y luego, ya para finalizar, después de haber visto propiedad, planta, equipo, inversiones, tendríamos los otros activos. Ahí entre los otros activos tenemos, por ejemplo, los intangibles. Ahí en el caso de las marcas, por ejemplo, estas se van a amortizar en un plazo que no sea mayor de 10 años, y luego tenemos también los gastos de organización, y ahí tenemos un plazo no mayor de 5 años. Así que yo creo que son temas bien importantes que hay que tomarlos en cuenta, porque sí, seguramente vamos a tener que tomar estos temas contables del cierre fiscal. Con eso prácticamente ya hemos hecho un recorrido de todo este tema. Todos estos temas que hemos hablado los tenemos abordados dentro de mi canal de Patreon, patreon.com/Eddie Pérez. Ahí ustedes van a poder encontrar muchos cursos, van a poder encontrar mis libros, donde principalmente en el libro Impuesto sobre la Renta Corporativo, esta es la primera edición, esta es una versión impresa. Si ustedes quieren la versión número 2, que es la versión más actualizada, que tiene los cambios por la ley de leasing, ustedes lo van a encontrar en mi canal de Patreon. También lo pueden comprar en Amazon o en Hotmart, ahí los pueden encontrar. Y ustedes van a encontrar ahí muchos ejemplos, diagramas, comentarios y videos explicando temas dentro de los libros. Pero alguien me podría decir, bueno, pero ¿y cómo funcionan los videos? Para la versión impresa lo que tenemos son códigos QR
pero para la versión digital lo que hemos dejado son los links y es tan fácil como pincharlos y los lleva directamente a los videos donde se explican todos los temas acerca del impuesto a la renta de Guatemala. Tenemos ya una experiencia de más de 25 años de asesorar empresas en el país y así que yo creo que es algo muy importante. Pues bueno, vamos a comentar los siguientes temas contables del cierre fiscal. Ya hemos analizado prácticamente todos los ítems que tenemos de la sección del activo. Y en el caso de la sección del pasivo y del patrimonio hay varios temas que a mí me llaman la atención. Lo primero son, en el caso de las provisiones contables de cierre de fin de año. Algunas personas me decían, mira, ¿será que puedo dejar provisionado, por ejemplo, los premios o las comisiones que le tengo que dar a mis vendedores del año 2025, pero yo las voy a terminar pagando en el mes de enero? Si nos vamos al sistema contable de lo devengado, que eso es lo que tenemos en la normativa del impuesto a la renta, sí se pueden dejar provisionados porque son gastos que corresponden al año 2025 y no son gastos que correspondan al año 2026. ¿Por qué razón? Porque son comisiones sobre ventas que corresponden al año 2025. Entonces, claramente, ese gasto corresponde a ese periodo fiscal. Recuérdense que el tema de la correspondencia de los gastos no es en el año donde se pagan, sino al año al cual están vinculadas con las ventas. Entonces, por eso, en ese ejemplo de las comisiones, me gusta hacerlo de esa manera así como muy fácil, porque para nosotros es muy delicado, digamos, no dejar provisionados ese tipo de gastos. Sí se pueden dejar documentados. Y ahí mi recomendación es, hay que hacer un análisis de esa reserva. Por ejemplo, si es 1,000,000 de quetzales el que se va a dejar provisionado y luego en el mes de enero, cuando se liquiden esas comisiones, se pagaron 900,000 quetzales, ahí habrían 100,000 quetzales que serían deducibles por en el año 2026, o bien podríamos reajustar esa provisión. Si pagamos de menos, entonces sería gasto no deducible en el año 2025, o bien sería ingreso gravable en el año 2026. Así que, por favor, tengan muy en cuenta eso, porque siempre el tema de las provisiones contables nos hacen muchas preguntas. Luego, si seguimos bajando dentro de esa sección del pasivo, después de ver el tema de las provisiones contables, tenemos los préstamos bancarios. Con los préstamos bancarios tenemos dos asuntos que me parecen muy relevantes señalar. El número uno es que la Administración Tributaria en Guatemala ha estado analizando si los préstamos bancarios que han sido contratados por las personas o por las empresas están relacionados con la generación de rentas gravadas. ¿Qué quiere decir? Es si esos dineros de ese préstamo se utilizaron con el objetivo de generar más ingresos para la empresa. Ahí hay varios temas que son muy importantes. Lo primero es, hay que documentarlo con la resolución de junta directiva. Segundo, hay que dejar dentro del contrato de préstamos cuál va a ser el destino de ese préstamo. Y por ejemplo, si es para comprar una nueva planta, una nueva maquinaria, una nueva línea de producción, pues queda totalmente documentado. Por otra parte, también pueden ser préstamos, por ejemplo, como para pagar prestaciones laborales, como para pagar el aguinaldo. Eso, digamos, definitivamente sí se considera que los intereses que se paguen por ese préstamo son gastos deducibles, ¿verdad? Si no están vinculados con la generación de rentas gravadas, esos préstamos seguramente sí no van a poderse deducir, ¿verdad? Así que yo creo que es algo bien interesante que tenemos que tomar en cuenta, porque sí la Administración Tributaria está analizando muchísimo ese tema. Voy a aprovechar a saludar a todas las personas que se han unido, que veo que son muchísimas personas, así que para mí siempre un gusto poder estar con ustedes. Para mí siempre esta plataforma es muy interesante porque siempre hay muchas preguntas, así que voy a tratar de responder las preguntas que ustedes tengan. Por favor, déjenmelas acá. Voy a ver por acá si tenemos algunas preguntas acerca de todos estos temas que hemos ido comentando. Aquí estamos viendo varias preguntas. Permítanme un segundo, voy a tratar de responderlas. Veo que se han unido muchísimas personas, así que un placer que estén con nosotros acá revisando estos temas del cierre fiscal. Por favor, recuérdense que está nuestro libro Impuesto a la Renta Corporativo, que tiene un análisis profundo acerca de la normativa fiscal en Guatemala, con más de 25 años. Ahí tiene toda esa experiencia plasmada, así que ustedes lo pueden adquirir en Hotmart, en Amazon y también en Patreon. Yo por aquí vi varias preguntas, solo permítanme un segundo porque la plataforma no es muy amigable, pero vamos a tratar de buscarlos. Bueno, no los encuentro por acá, pero sí vi que había una pregunta acerca de los inventarios.
La vi rápidamente cuando estábamos hablando del tema y vi que la pregunta era acerca de la deducibilidad de los inventarios en los productos farmacéuticos. Recuerden ustedes que los productos farmacéuticos se consideran productos perecederos porque tienen una fecha de caducidad. Después de esa fecha de caducidad ya no es aconsejable el consumo humano y pueden haber temas complejos. Por esa razón, al ser productos perecederos, no están esas destrucciones de inventarios afectos al impuesto de valor agregado. De esto hay muchísimas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Me pueden dejar acá sus comentarios o bien pueden dejarme un comentario acá en el inbox y yo les puedo enviar, por ejemplo, una resolución de esas para que ustedes la puedan ver. Pero en este caso, esa destrucción de inventarios, pues siempre se pide la presencia del fisco. Si el fisco no llega después de los 30 días, se levanta acta notarial y se hace la operación y con eso queda totalmente documentada, ¿verdad? No logro ver las preguntas, pero sí veo que muchas personas se han estado uniendo, así que les damos la bienvenida a nuestro evento del día de hoy. Bueno, seguimos hablando de los temas contables del cierre fiscal. Ya hemos hablado de toda la sección del activo y luego empezamos a hablar acerca de la sección del pasivo y hablamos del tema de las provisiones, hablamos de el tema de la sección de los préstamos y luego otro tema que puede ser interesante son el tema de las contingencias. Recuerden que las contingencias probablemente se las requieran a ustedes que las contabilicen. Las contingencias serían no deducibles si no están pagadas, pero si son contingencias laborales, esas van a ser deducibles en el momento que se paguen. Yo puedo dejarlas provisionadas, por ejemplo, en el año 2025 y como las pago hasta en el año 2026, pues van a ser deducibles en el año 2026 cuando yo ya las pagué. Eso quiere decir que esa contingencia patronal, por ejemplo, sería no deducible en el año 2025. Y luego tenemos otro tipo de contingencias como las comerciales. Pensemos que tenemos un distribuidor y concluimos la relación laboral con ese distribuidor y tenemos en disputa la cantidad de indemnización que hay que pagarle. Entonces, en ese caso podemos dejar provisionada la contingencia con ese distribuidor, pero en el año que la paguemos, ahí seguramente se va a volver gasto deducible. Así que en esos casos sí tengan mucho cuidado de que esos gastos sí van a ser deducibles en el momento que se paguen. Aquí, por favor, yo quiero hacer una anotación muy clara y es que la normativa del impuesto a la renta en Guatemala, a pesar de que establece de que se utiliza el sistema contable de lo devengado, no necesariamente ese principio se observa en todo el contexto de la normativa, tanto para los ingresos como para los costos y gastos. En algunos sí y en algunos otros se rompe digamos, esa regla, ¿verdad? Eso quiere decir que hay que revisar cada uno de los ítems para ver cómo se debe de tratar. Así que me parece que es algo muy importante que ustedes deben de considerar y que, insisto, puede ser fácilmente una cuestión donde uno puede tener algún tipo de problema. Luego, si seguimos bajando en la sección del pasivo, vamos a encontrar la sección del patrimonio. Ahí van a encontrar el capital, ahí digamos no hay mucho problema. Luego tenemos la reserva legal, esa recuérdense que se debe calcular sobre la ganancia neta del año después de haber calculado el impuesto sobre la renta y se debe separar el 5%. En ese sentido, creo que ahí lo importante para ustedes es tomar en cuenta que si la reserva legal excede del 15% del capital, se puede capitalizar y ya tenemos un par de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que esa capitalización de la reserva no está sujeta al pago de impuesto sobre la renta, como en algún momento la administración tributaria lo llegó a categorizar bajo la figura de pago de dividendos en acciones, porque la SAT pensaba de que cuando se capitalizaba una reserva o utilidades acumuladas, el accionista recibía en beneficio títulos de crédito y entonces estaba aumentando su patrimonio. Pero en realidad la Corte llegó a la conclusión que no, que digamos que el elemento patrimonial del accionista sigue siendo la misma cantidad y que solo en el caso de que el accionista quisiera redimir esas acciones, o sea, devolvérselas a la sociedad y reducir el capital, en ese caso sí debe de pagarse el 5% de impuesto sobre la renta y esa es la figura que tiene contenida la normativa de impuestos sobre la renta. Bueno, creo que aquí tenemos ya una pregunta de Lick del sí. Dice, buenas noches, al comprar de forma continua con un proveedor, SAT puede pedir contrato cuándo sí y cuándo no. Bueno, eso es una muy buena pregunta, el tema de los contratos. Yo quisiera hacer un énfasis aquí sobre este asunto y es que
El tema de los contratos protocolizados es un tema que desde que yo lo vi en el año 2011 y en el 2012, cuando fue luego emitida la norma, lo vi como una norma antiabuso. ¿Qué significa una norma antiabuso? Y es que en el pasado, por la percepción que tenemos y por el espíritu que busca la norma, la administración tributaria identificó que habían contribuyentes que se portaban mal y que preparaban algunos contratos privados para sustentar sus operaciones. Por esa razón, dentro de la norma se incluyó que todos los contratos que fueran privados tenían que ser protocolizados. O sea, ¿qué quiere decir? Que nacen primero como privados y luego se protocolizan. No necesariamente todas las transacciones tienen que contar con contratos. Algunas sí y otras no, ¿verdad? Y quería explicar esto porque yo creo que es muy importante que ustedes lo consideren, porque en el evento de que la transacción tenga que tener contrato y no está protocolizado, el gasto sería no deducible, y si hay varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad dándole la razón al fisco de que el gasto por carecer del contrato debidamente protocolizado no se acepta como gasto deducible. Ojo, por favor, mucho ojo con ese asunto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo yo debería de protocolizar un contrato? Por ejemplo, si yo soy una empresa que tengo una cadena de tiendas a nivel de toda Guatemala y esas tiendas tengo contratos de arrendamiento, pero que son únicamente contratos privados, a pesar de que me hicieron la factura, hice las retenciones, si ese contrato no está protocolizado, el gasto va a ser no deducible. ¿Por qué razón? Porque en esos casos la factura prácticamente solo es el documento de cobro. El documento principal es el arrendamiento que está sustentado con el contrato. Algunos abogados me han dicho, mira, el Código Civil y las regulaciones mercantiles permiten que sea privado, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin embargo, se complementa con la regulación establecida en el decreto 10-2012, donde claramente a partir del 1 de enero del año 2013, esos contratos privados, si no se protocolizan, son no deducibles. Y ojo, vuelvo a insistir, ya hay varias resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde dicen que el gasto es no deducible. Así que lo primero que yo tengo que hacer para saber si tengo que protocolizar o no un contrato es, mi recomendación, veamos la importancia relativa, o sea, cuánto pesa dentro de mi estado de resultados. Segundo, revisemos si es una transacción con una compañía relacionada local o extranjera. Ahí yo les diría todavía aún más, tiene una relevancia de que se documente el contrato y que esté protocolizado, porque si no van a tener un problema muy serio con la administración tributaria. Y si es un contrato con un tercero, como el ejemplo del arrendamiento, pues hay que protocolizarlo. Entonces, quise hacer ese símil. La recomendación mía es hagamos un inventario de todas las transacciones y lleguemos a determinar si son candidatos o no son candidatos para que sean protocolizados. Por favor, ese tema no lo dejen pasar. Por favor, es un tema muy delicado y sí hemos visto muchos ajustes de la administración tributaria, pero principalmente hemos visto resoluciones de la Corte de Constitucionalidad dándole la razón a la SAT. Por favor, tengan cuidado con ese asunto. Espero con eso haber podido dar respuesta. Voy a ver, aquí tenemos más. ¿Cuál es la normativa de los contratos? Miren, voy a abrir mi libro de impuesto a la renta corporativa para que ustedes vean que ahí lo tenemos. Eso está en el artículo 22 del decreto 10-2012. Recuérdense que ahí está contenido en el libro 1 la normativa del impuesto sobre la renta. Bueno, para eso ustedes tienen que ir a ver entonces ese artículo 22. Eso está en el numeral 4, en el inciso D. Ahí está en el decreto 10-2012. Y como les digo, ahí dice claramente testimonio de escritura pública o contrato privado protocolizado. Al decir contrato privado, la ley reconoce que fue privado en algún momento y luego se protocolizó. Porque si se hubiera hecho en escritura pública, pues ahí no había ningún problema. Entonces, mucho ojo, por favor, porque sí es un tema muy importante. Si las empresas no tienen sustentado esto con esos contratos, tienen un problema muy serio. Por favor,
No lo dejen pasar. Es un tema muy delicado que está dentro de la norma y como yo lo he dicho, es una norma antiabuso. Bueno, muy bien. Aquí dice, ¿qué alternativas hay para trasladar mercaderías de empresa individual a... ¿Qué alternativas para trasladar mercadería de empresa individual a una sociedad anónima? Bueno, la alternativa de trasladar de una empresa individual a una empresa, a una sociedad anónima es vía el aporte. Si yo compré mercadería y la compré a mi título personal como Eddie Pérez y ya constituí una sociedad anónima y la quiero trasladar para allá, pues yo la puedo aportar. Otra alternativa podría ser venderla, porque si no yo me voy a quedar con ese crédito fiscal infinito ahí, ¿verdad? Así que vamos a tratar de seguir resolviendo más preguntas. Muy bien, quiero chequear aquí. Aquí don Gilmer nos manda saludos. Qué gusto, Gilmer, de saludarte. Qué gusto que estés por acá también. Recuérdense, por favor, que estamos resolviendo estamos realmente comentando los temas contables del cierre fiscal, ¿verdad? Aquí está don David Paxor. David, qué gusto saludarte. Y también hay varias personas que son seguidores nuestros en las demás plataformas. Recuerden que estamos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, estamos acá en TikTok, en YouTube, con diferentes tipos de contenido. Hoy día estamos aprovechando para resolver rápidamente, antes de una entrevista que tenemos en Canal Antigua, acerca del tema del cierre fiscal. Hoy vamos a hablar de otros temas en Canal Antigua, pero también los invitamos a que puedan ver ese programa hoy a las 8 de la noche en Canal Antigua. Bueno, recuérdense, varias personas me han preguntado si tengo cursos disponibles de impuestos sobre la renta u otros cursos. En mi canal de Patreon ustedes van a poder encontrar cursos desde planeación fiscal, cursos de impuestos sobre la renta, cursos del impuesto de solidaridad, cursos para recuperación del IVA. Pues tengo muchísimos cursos. Ustedes pueden encontrar muchísimos cursos y los pueden acceder por una suscripción mensual muy baja. La suscripción mensual está en $30. La plataforma ya nos anunció que por temas de costos va a ser actualizada a partir del 1 de diciembre, así que ahí pues compartimos con ustedes. En la suscripción de $30 hay una gran ventaja, que ustedes pueden tener acceso a todos mis libros por esa cantidad. O sea, pueden tener derecho a todos los cursos y a todos los videos y a todas las presentaciones que tenemos. Y tenemos cursos desde pequeños contribuyentes hasta cursos muy complejos como el de planeación fiscal. Ese curso de planeación fiscal es un curso de casi 6 horas. Son varios módulos, no es un curso de 30 minutos, no es un curso de 90 minutos, es un curso de 6 horas. Es un curso completo que tuve el gusto de darlo en una maestría, en una universidad, y creo que es algo muy importante que ustedes pueden utilizar. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de continuar con las consultas que ustedes tienen por acá. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Don Josué agradece el tema de esta charla. Y aquí tengo una pregunta de Ari y dice: ¿el IVA pagado en importaciones va en el libro de compras o solo en el formulario? El IVA que yo pago por las importaciones va en el libro de compras. Ahí se registran todo: las facturas por adquisición de bienes y servicios, las escrituras, inclusive por compra de bienes inmuebles, y las importaciones también se registran en el libro de compras. Recuérdense que el libro de compras, a diferencia de lo que ocurre en diferentes países del mundo, Guatemala sí tiene obligatoriamente que llevarse los libros de compras, y todo lo que esté en el libro de compras es el sustento del crédito fiscal de los contribuyentes. Si no se tiene el libro de compras, entonces podría haber una pérdida de ese crédito fiscal. Así que por favor tengan mucho cuidado, porque sí hay que agregarlo. Vamos a seguir chequeando más preguntas. Y don Néstor nos manda bendiciones. Néstor, muchas gracias, igualmente para ti. Martín dice: al agregar una unidad de transporte como agregado, es necesario realizar un contrato de arrendamiento. Vamos a ver, al agregar una unidad de transporte como agregado. Bueno, yo me imagino que lo que ha de estar pensando esta persona es que ha de tener alguna empresa que le presta servicios de transporte.
Fíjese que con el tema del transporte yo quisiera comentarles que tuve una experiencia ya hace muchos años donde un cliente nuestro contrató el transporte con una empresa tercera que no era relacionada y tuvo un accidente ese tráiler que llevaba la mercadería. Y ahí el juez dictó medidas precautorias, inclusive para el dueño de la mercadería. Entonces yo creo que sí es bien importante tener un contrato, no solo por temas fiscales, sino que por temas legales y por temas de responsabilidades. Entonces ahí yo recomiendo de que sí haya un contrato, no solo para cubrir el tema fiscal, sino para cubrir los temas legales que después se pueden volver temas que puedan afectar las operaciones de las empresas. Así que con eso quiero dar esa respuesta porque sí es un tema muy importante. Don Francisco nos dice, cuando hay facturas por autoconsumo, genera solo débito fiscal. Así es Francisco. Lo que sucede es que cuando tú compraste la mercadería, registraste la cuenta de inventarios, iba por cobrar y seguramente contra cuentas por pagar o bancos. Si tú esas mercaderías ya no las vas a vender, sino que las vas a autoconsumir dentro de la empresa, entonces vas a registrar, le vas a dar de baja a los inventarios y vas a registrar el gasto. Pero ese gasto va a ser por el 100% de la mercadería más el valor del débito fiscal. ¿Sí? Así es como se registra eso. Espero con eso haber dado esa respuesta, porque sí han habido varias preguntas de varias empresas que me han hecho la misma consulta y créanme que, pues como para nosotros es un tema que lo vemos todos los días, sí hay muchas preguntas que las vemos que pueden ser, digamos, muy sencillas de resolver, pero seguramente dan dolor de cabeza en las empresas. Bueno, muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. Bueno, hay muchas personas que se han unido al live del día de hoy, así que agradecemos. Quiero aprovechar también a contarles a todas las personas que si quieren adquirir nuestros libros, están en descuento por Black Friday. Ustedes pueden encontrar el combo de todos mis libros. Si solo quieren mis libros, no quieren suscribirse a Patreon, no hay ningún problema. Ustedes pueden comprarlos en Patreon, pueden comprarlos también en Hotmart con un precio muy bajo. Ahí están todos los libros. Está el libro de Impuesto a la Renta Corporativo, que habla de cómo calcular el impuesto para las empresas. Está el segundo libro, que es el de rentas del trabajo y rentas de capital. Con eso prácticamente se completa el decreto 10-2012. Tenemos el libro 50 tips fiscales para potenciar tu empresa, primera edición. Ese es como para un recetario para explicar cómo funcionan los impuestos en el país y le sirve a muchas compañías, desde pequeñas hasta un poco más grandes. Tenemos un libro que se llama Todo lo que necesitas saber sobre impuestos. Ese libro tiene una connotación que habla de todos los principios básicos de los impuestos. Es un libro que yo se los recomiendo porque les puede abrir muchísimo la forma de entender los impuestos a nivel no solo de Guatemala, sino en Latinoamérica. Digamos, habla de la estructura de los impuestos que debe contener y digamos un montón de conceptos muy importantes. Y luego tenemos el libro 50 tips fiscales para potenciar tu empresa, segunda parte. Ese prácticamente está basado sobre el decreto 31-2024, que es la ley ganadera. Ahí hay 50 ejemplos de cómo aplicar esa ley, 50 ejemplos de todas las diversas variantes que pueden haber, si es un productor agrícola, si es una persona que está en el sector ganadero, si es un pequeño contribuyente, con todas las variantes que ahora hay, si se combinan actividades comerciales con actividades agrícolas, si hay actividades pecuarias con actividades agrícolas, actividades profesionales. O sea, hacemos un montón de ejemplos y de variantes para que ustedes tengan muchos elementos de cómo entender este asunto. También tenemos uno de nuestros últimos libros que se llama Reflexiones Bíblicas para Emprendedores. Ese es un libro como un regalo para ustedes que lo que busca es tener muchas reflexiones acerca de cómo afrontar la vida empresarial. Y otro libro que se llama La Mejor Estrategia para Ganar, que es un libro que yo me tomé el tiempo para escribirlo y compartirlo con todos ustedes acerca de mi vida como contador público auditor y relacionándola con todo el tema de esta vida profesional, que yo espero que les pueda servir. Aquí tengo una de las preguntas. Me dice, ¿tus libros están enfocados solo al régimen general o también para pequeños contribuyentes? Fíjate que mi libro 50 tips fiscales para potenciar tu empresa, el de primera edición y el de segunda empresa, ahí vas a encontrar muchísimos temas para pequeños contribuyentes. Así que ahí lo puedes utilizar. Perdón, y se me estaba olvidando algo que es muy importante. Recuérdense que también tenemos a nuestro Taxo GPT, que es la primera inteligencia artificial
tributaria y financiera creada por su servidor, alimentada con mis libros tributarios y las leyes tributarias de Guatemala, para que funcione muy bien en el país, y ya funciona para otros países, así que también ustedes pueden utilizarla. La gran ventaja con Taxo es que ustedes pueden tenerlo como yo lo utilizo principalmente con una persona con la que comienzo a discutir algún tema. O sea, si no estoy de acuerdo con un tema, lo comienzo a discutir y a discutir y a discutir. Créanme que ya van más de 25,000 personas que están utilizando Taxo. Simplemente en su navegador escriban Taxo GPT y ahí ustedes van a poder ingresar totalmente libres. Así que espero que también ese recurso, que es el primero a nivel de toda Latinoamérica, de cualquier consultor tributario de cualquier parte del mundo, ustedes lo van a encontrar gratuito. Así que espero darle ese aporte a todos mis colegas profesionales y a todas las empresas en Guatemala. Elic Lemus me pregunta cómo puedo adquirir sus libros. Estoy interesado. Sí, ustedes simplemente escriben en Hotmart Eddie Pérez o Impuesto a la Renta Corporativo en su navegador y ahí los va a llevar. También aquí en mi canal de TikTok ustedes van a encontrar los links, hay varias publicaciones, ahí pueden comprar los libros en forma individual, ahí he dejado los links para que ustedes los puedan descargar. También tenemos las versiones gratuitas de los libros si los quieren leer para ver qué contenido tienen. Yo les recomiendo que puedan bajar las versiones gratuitas. Por ejemplo, el libro Impuesto a la Renta Corporativo es un libro de 300 páginas casi y tiene la versión gratuita de las primeras 50 páginas. ¿Qué significa? Que ustedes pueden tener una buena noción de cuál es el contenido y si eso les gusta, pues bueno, ya lo pueden comprar. No es obligatorio que lo compren, sino que pues pueden bajar la versión gratuita. Las versiones gratuitas, de igual manera, yo he visto que muchos amigos las han subido en muchas plataformas, pero pongan versión gratuita, libro de Eddie Pérez en su navegador y ahí ustedes lo van a poder encontrar. Están todos mis libros en la versión gratuita, así que por favor siéntanse cómodos. Bueno, tengo 3 minutos todavía para poder... Aquí tengo una pregunta de Néstor. Néstor, voy a contestar tu pregunta. Me dice, actividades lucrativas cambia al régimen opcional simplificado. Me imagino que ha de ser Néstor. Y dice, se puede acreditar en el régimen opcional el ISO. Vamos a ver. Si una empresa venía en el régimen de las utilidades y venía pagando ISO y ahora se cambia para el año 2026 al régimen opcional simplificado, puede acreditar el ISO que ha pagado durante el año 2023, 24 y 25, si se puede. La ley del ISO establece que el ISO que se ha pagado se puede acreditar al impuesto a la renta mensual, trimestral o anual. Y en el mensual es el opcional simplificado. Así que no hay ningún problema. No hay ningún problema con esa posición. Baltin dice, también quiere adquirir los libros. Acá en mi canal de TikTok está. Voy a ver si les puedo compartir el link. Permítanme un segundo para ver si puedo pasarles por acá el link de los libros para que ustedes los puedan ver y entonces ya puedan tener toda la información. Un segundo, por favor. Aquí está. Les voy a dejar por acá el link de mis libros. Ustedes ahí los pueden descargar. Y para mí un gusto, pues, o sea, la verdad, los libros los hicimos con el único propósito de ayudar a toda la comunidad de negocios y a la comunidad profesional. Cuando yo comencé con este tema hace 25 años, comencé con fotocopias del diario oficial. O sea, no habían libros, pues. ¿Verdad? Entonces voy a tratar de compartirles por acá. Permítanme un segundo. Voy a ver si puedo hacer por aquí algo. Para mí es un poco nueva esta plataforma, así que por favor, permítanme ver cómo les puedo transferir este link para que ustedes lo puedan ver. Permítanme un segundo. Voy a ver si puedo verlo por acá. Muy bien. Permítanme un segundito y voy a tratar de ver si les puedo dejar el link por aquí. Bueno, tengo otra pregunta de Geo. Dice, no tengo negocio, pero uso mucho mi tarjeta. ¿Tendré algún problema? No, de hecho, vamos a ver, cuando uno tiene un negocio individual, no necesariamente tiene que utilizar transferencias bancarias. Recuerden que el decreto
2006, que establece las reglas de bancarización, establece que todo lo que es arriba de 30,000 quetzales tiene que documentarse por medios bancarios. Y también ahí están las tarjetas de crédito. Así que no hay ningún problema, con eso se puede documentar claramente la compra. Tus libros están enfocados en el régimen general, ya explicamos esto, cómo adquirir los libros. También yo ya les comenté cómo, pero no encuentro cómo poderles compartir esto. Voy a tratar de chequear. Si no, pues lo dejaré al final de este live. Voy a dejar el link. Así que quiero... aquí me hace una pregunta Vladimir. Dice, quiero abrir una librería pequeña. ¿Qué libro me recomienda? Bueno, creo que en este caso, Vladimir, antes de comprar mis libros, yo te recomiendo que utilices TaxoGPT. Precisamente estaba viendo una reflexión y ustedes se van a sorprender un poco, pero es una reflexión bíblica acerca de lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un proyecto de emprendimiento. El primero es sentarse a calcular los gastos para que el emprendimiento salga correcto. Mucho de eso lo hablamos en nuestro libro 21 reflexiones bíblicas para emprendedores. Yo lo que te diría aquí, Vladimir, lo primero que tenemos que hacer es el caso de negocio. Primero tenemos que definir cuáles van a ser tus compras de inventarios, cuáles son tus gastos fijos, cuáles van a ser tus precios de venta y para determinar cuál va a ser tu ganancia. Determinando cuál es tu ganancia, entonces ya podemos empezar a definir si te conviene estar como pequeño contribuyente o estar en el régimen general del IVA para que aproveches todo el crédito fiscal de toda la compra de inventario y te vayas ya al régimen ya sea del 25%. Mi recomendación es que subas todo tu caso de negocio a TaxoGPT. No le pongas tu nombre, simplemente dile que quieres crear una librería, ponle todos los datos que tú necesitas y dile que te escoja el mejor régimen de impuestos. ¿Verdad? Antes de comprar mis libros, yo te recomiendo que utilices esa inteligencia artificial que hemos creado, porque créanme que el prompt que él tiene detrás funciona de una manera maravillosa y te puede dar muchísimo a resolver tus problemas. Así que espero con eso, Vladimir, haber resuelto el tema. Baltin me dice, ISR 3,000 quetzales acreditable a ISO, tiene de ISR 3 millones. Acreditable a ISO 1 millón. Los 2 millones los puedo aprovechar el 31 de diciembre de 2005 en el último ISO. El último ISO del año 2025 se paga en enero. No se paga en el año 2025. Así que yo creo que no los vas a poder tomar. Me imagino que estás en el método B, Baltin, ¿verdad? En el método B de acreditamiento de la ley del ISO. Este tema lo explico en mi curso de impuesto de solidaridad, que también lo tengo disponible en Hotmart y en Patreon. Así que con eso espero haber podido dar respuesta a tu pregunta. Bueno, muy bien. Voy a ver si en esta plataforma puedo dejar... voy a ver si puedo... Bueno, yo creo que no tengo ya más tiempo. Para mí un gustazo haber estado con ustedes el día de acá en la plataforma de TikTok. Les deseo todo lo mejor. Prácticamente estamos llegando al final del mes de noviembre. Estamos en la recta final del mes de diciembre. Para los que estamos en el área de finanzas y de contabilidad, pues va a ser una época interesante, como siempre, todos los cierres de fin de año. Les deseo todo lo mejor. Por favor, ahí están todos mis recursos. Recuerden, están mis cursos en Patreon, están mis libros tributarios para ayudarles y está TaxoGPT, ¿verdad? TaxoGPT no tiene ningún costo. Lo pueden utilizar todo el tiempo que ustedes quieran, hacerle todas las preguntas que quieran y funciona de una forma maravillosa porque ha sido alimentado por más de 25,000 personas. Antes de irme, voy a resolver la última pregunta de la noche pues me imagino que va a ser algún asesor de apellido Pérez. Saludos, asesor. Dice, para una empresa de utilidad conviene dejar el ISR acreditable a ISO, de ISO o ISO a ISR. Fíjense que cuando es conveniente estar en el método A de acreditamiento del ISO y cuando es conveniente el método B, yo siempre he dicho es cuando el impuesto sobre la renta sea mayor que el ISO, seguramente conviene el método B. Entonces hay que hacer un análisis de flujo de efectivo para revisar los métodos de acreditamiento. Ese análisis ustedes le pueden pedir a Taxo que les ayude a hacerlo. También ese análisis se puede hacer conforme el curso que tenemos del ISO.
ahí en Patreon ustedes van a encontrar toda la historia de la ley del ISO, desde que nació como la cuota anual de sociedades en el año 1996, si no me falla la memoria, y hacemos el análisis, cómo comenzó como cuota anual de sociedades, como YEMA, luego se fue como YETAP, y luego como ISO, y entonces ahí explicamos cómo funcionan esos regímenes. Pero mi recomendación es, si tu impuesto a la renta es mayor, seguramente te conviene el método B. El método B, cuando yo acredito el ISR al ISO, es un método que nace en el año 1999. De hecho, fue la primera ley que me tocó analizar cuando entré a la firma en Arthur Andersen, ya en aquel lejano 1998. Lo que se buscaba ahí es que el impuesto primario fuera el impuesto a la renta y entonces se acreditara al YEMA en aquel tiempo, y luego esa figura del método B se fue adoptando en los siguientes hijos, digamos, o nietos que tuvo esa ley. Así que yo con eso quisiera terminar. Para mí un gusto haber estado con ustedes el día de hoy por acá. Recuerden, ahí están todos mis recursos, están todos mis libros. Si ustedes se quieren suscribir a Patreon, ahí está, solo escriben patreon.com/edipérez y ahí me van a encontrar, o bien acá en el link de TikTok, ahí ustedes pinchan, ahí está el sitio web y entran y se pueden suscribir a la categoría que ustedes quieran. Pero por favor, en la categoría Master ustedes van a poder no solo ver mis cursos, sino que también van a poder descargar mis libros. Yo les recomiendo la categoría Master porque como regalo a todos los que se suscriben ahí reciben mis libros. Así que pues, yo creo que por un costo de $30, que prácticamente son 240 quetzales, ustedes tienen derecho a ver cursos avanzados de ISO, de planeación fiscal, de impuesto a la renta, de recuperación de IVA. Hay muchos temas ahí que hemos hablado, temas de pequeños contribuyentes. O sea, hay temas como para todos los tipos de contribuyentes. Aquí Balti me pregunta cuál es el link. Bueno, el link ustedes lo encuentran acá en mi perfil de TikTok. Ustedes pinchan ahí aparece. Pero si no lo escriben en su navegador, patreon.com/edipérez, ahí van a poder encontrar todo. Si quieren solo comprar mi libro, los pueden comprar en Patreon, los pueden comprar en Hotmart o los pueden comprar en Amazon. También en Amazon están disponibles. Muy bien, para mí un gusto haber estado con ustedes. Voy a dejar este video luego colgado acá en TikTok para que ustedes lo puedan ver posteriormente, y voy a dejar el link de mis libros para que los puedan adquirir. Y un gustazo para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que estén muy bien y nos encontraremos luego en otro live, ya sea en esta plataforma o en las plataformas que usualmente compartimos todo nuestro contenido. Que estén bien, cuídense. Un placer estar con ustedes. Chao.